El camino emprendedor implica superar múltiples desafíos y enemigos que amenazan la posibilidad de crecimiento. Solo unos pocos encuentran el camino, otros no lo reconocen cuando lo encuentran y otros ni siquiera quieren encontrarlo. Así comenzamos este capítulo de Makecast. Hola Makers, este es un espacio donde hablaremos de emprendimiento e innovación desde el ser. En este podcast queremos compartir con ustedes información relevante para las pymes, entrevistas con emprendedores e invitados especiales, datos interesantes, coaching empresarial y relatos de vida. Bienvenidos. Hola Makers, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast de emprendimiento e innovación llamado Makecast. Hoy les traemos un programa muy interesante que tiene que ver con cuál es el enemigo del emprendedor, cuál es el problema y cuál se enfrentan los emprendedores al momento de crear un negocio. Hoy estamos con todo el equipo de MakeMax. Mi nombre es Edison Segura Martínez y nos acompañan Adriana Jiménez y Alexis González, que hace días no nos reuníamos todos para hacer estas charlas de nuestro Makecast. Hola Edison, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Hola Adriana. Hola, ¿cómo están? Feliz nuevamente de iniciar año con toda la actitud positiva para empezar. Qué bueno tenerlos nuevamente por aquí en nuestro Makecast. Y hoy a nuestros makers queremos hablarles de cuál es el peor enemigo de un emprendedor. Ese enemigo que siempre nos dice que no podemos, que no somos capaces, que no valemos la pena. Ese enemigo que nos llena de imposibilidades, de inseguridades y de miedos. Y ese enemigo que come con nosotros, duerme con nosotros y que siempre está ahí, hablándonos al oído, diciéndonos que no podemos, que no nos arriesguemos, que vamos a fracasar si emprendemos en lo que queremos hacer, y ese enemigo somos nosotros mismos. Por eso, en este capítulo queremos desde el equipo de MakeMax hablar sobre algunos temas que consideramos que se deben tener en cuenta para vencer a ese enemigo y para ser el emprendedor que queremos y porque es necesario trabajar en uno mismo. Entonces yo quiero que hoy, en este episodio de Makecast, vamos a hablar de 5 temas los cuales se debe trabajar y los cuales son importantes. Estos 5 temas son el pesimismo, el miedo, la ansiedad, la impaciencia y el autosabotaje. Para esto vamos a estar hablando aquí en nuestra conversación acerca de cada uno de ellos. El primer tema que quiero que tratemos es el pesimismo, y es que nos pasa a muchos de nosotros que sin haber empezado un negocio ya lo hemos quebrado. Y es que cuando hablamos de emprender, la negatividad es un obstáculo demasiado grande. Todos sabemos que no es sencillo iniciar un proyecto, sea en el ámbito laboral o sea en el ámbito de emprender, porque necesitamos que tengamos mucha fuerza de voluntad y energía para llevar a cabo el reto que nos estamos haciendo de ser diferentes y que es algo nuevo para nosotros. ¿Ustedes qué opinan del pesimismo? A mí este tema de hoy me encanta porque es que normalmente nosotros mantenemos como ese pequeño diablillo, lo podríamos decir así, que nos vive hablando al oído y nos vive saboteando esas ideas y esos impulsos y esos deseos que nosotros normalmente tenemos. En el pesimismo, sí, como lo decía Edison, suena gracioso, pero realmente nuestra mente cuando vamos a iniciar, nosotros ya estamos pensando que el negocio no va a funcionar, que el negocio se quebró, que yo para qué voy a empezar eso si yo no tengo dinero, pero resulta que hay veces esas grandes ideas que nosotros tenemos y sí, efectivamente el dinero es un gran apoyo y es algo que nos da como esa confianza para iniciar, pero si tenemos una buena idea, planteamos un buen proyecto, un plan de negocios y buscamos inversionistas, podemos obtener esas personas que copien esa idea que nosotros queremos y poder conseguir esa inversión. También a veces pensamos en el tema del tiempo, ¿no? Entonces decimos, no, yo no tengo tiempo, yo tengo que dedicarle a mi trabajo actual porque pues no lo puedo dejar, tiempo a mi familia, a mis hijos, entonces yo a qué horas voy a hacer eso. Y resulta que sí nos podemos sentar o nos podemos dar ese tiempo para coger el celular y dedicarnos una hora, hora y media perfectamente a pasar reels, a pasar TikToks, o simplemente nos acostamos en el sofá a ver Netflix y se nos pasó toda la tarde y ese tiempo pudimos haberlo aprovechado más en desarrollar eso que nosotros queremos. Sé que en principio es un poco complejo, pero cuando uno tiene como ese hábito de la disciplina y quiere realmente poder hacerlo, como que empieza a matar un poco esos saboteadores y a callar esa voz de ese diablillo que normalmente tenemos. Y es que
desde niños nos han dicho, oiga, nunca dudes de ti mismo, nunca dudes de tus capacidades. Y creo que, bueno, no a todos, pero nuestros padres en su gran mayoría apoyando a sus hijos, siempre tratando de generar confianza, nos han inculcado esto. Pero hoy en día que somos emprendedores, que nos arriesgamos, pues aparece esa palabrota pesimismo, y es porque lo que decía Edison, ya estamos quebrando, ya estamos llevando a la ruina el negocio antes de empezar, y es porque no creemos en nosotros mismos. O sea, a pesar de que nos lo dijeron, a pesar de que uno se lo repite, pues nunca, realmente no nos lo creemos al final. Siempre estamos diciendo, oiga, yo no soy capaz, a pesar de que hemos estudiado y a pesar de que hemos tenido experiencias, siempre va a estar esa vocecita o ese diablillo que dice Adri para que nos frene y nos impida. Y entonces vamos a entrar en un mundo que se llama el mundo pesimista, y es donde yo no veo oportunidades, donde yo no veo alternativas, donde yo no veo facilidades, sino que todo lo procrastino, todo le pongo un pero, todo lo veo como un ejemplo. Ahorita la pandemia, lo hemos hablado en otros podcasts y con algunos clientes, y es, oiga, hay gente que vio oportunidades en la pandemia y hay gente que se fue a la quiebra en la pandemia, y eso tiene que ver mucho desde el juicio, desde cómo juzgamos lo que pasa a nuestro alrededor, desde cómo juzgamos cualquier fenómeno o actividad que nos está pasando. Entonces el pesimismo es uno de los peores enemigos de los 5 que vamos a hablar hoy. Yo no sé cuál tiene más nivel de importancia, porque realmente cada uno tiene su valor negativo, diría yo, para cada uno de nosotros como emprendedores. Digamos que todos se encierran como en esas excusas, ¿no? Para no hacer las cosas y seguir nosotros cómodamente haciendo lo que no nos gusta a muchos, yendo a un trabajo todos los días que no nos llena de esa forma profesionalmente, pero encontramos en esto esa excusa que nos mantiene y nos sigue sosteniendo ahí en el paso del tiempo. El pesimismo nos lleva también a recordar fracasos propios y fracasos de los demás. Cuando tenemos una idea, no nos atrevemos a llevarla a cabo por esto mismo. Y no sé si ustedes se hayan dado cuenta que cuando la gente es pesimista suele contagiar también a los que los rodean. Sí, claro. Es más fácil tener oscuridad que ser oscuridad, dice un autor. Es más fácil ser oscuridad que ser luz. Y son pocos los que pueden estar en esa parte del optimismo y de ver oportunidades. Sabemos que la vida no es fácil, por eso se llama vida, y cada día trae su reto. Y es como lo veamos. ¿Cuál es nuestro observador para poder decir, oiga, sí, a pesar de esto, a pesar del fracaso, a pesar del miedo, a pesar de que no puede ser tan fácil, a pesar de que me toca hacer un esfuerzo mayor, pues podemos hacer tal cosa? Es una manera de cómo yo veo las diferentes situaciones. Precisamente aquí con este podcast lo que nosotros queremos es mostrarle, pues no solamente esas excusas negativas que tenemos, sino cómo transformarlas a algo positivo y cómo nosotros a través de hoy, como lo hemos visto en anteriores podcasts, romper esas transparencias que tenemos y esos gatillos mentales que diariamente nos estamos metiendo en nuestra mente negativamente, y cómo empezar a partir de ahora a dedicarle un tiempo, sea 30 minutos, una hora diaria, que sea ese compromiso con nosotros mismos y con lo que queremos hacer, para dedicarle a ese proyecto, a esa idea que nosotros queremos hacer. 30 minutos al día, si lo vamos haciendo, vamos avanzando en nuestro proyecto y vamos a ver los resultados, que nos va a dar una gran satisfacción. También decimos, no, es que ya lo que yo quiero hacer, hay demasiada competencia, ya hay muchos haciendo lo mismo. No, ¿cómo vemos y cómo tomamos eso que está haciendo la competencia, que ya de pronto tuvo esa idea, la mejoramos y la volvemos un éxito y enfocamos mejor esa energía de lo negativo y lo vamos pasando a lo positivo? Una forma de combatir estos pensamientos pesimistas es analizando las cosas de una manera más racional, ver cuáles de esos pensamientos que tenemos negativos de pronto sí puede ser cierto, porque es que nunca vamos a estar seguros de que las cosas van a funcionar o no, pero cuando lo intentamos, pues vamos a estar aprendiendo, y así es que se van a aprender y se van a hacer las cosas. Cuando uno va a vender algo o cuando va a emprender, siempre va a tener asegurado el no. El no ya lo tiene seguro. Lo que tenemos es que buscar el sí. Totalmente cierto. Y mira que ahí hablas respecto al tema de cómo gestionar esa incertidumbre, cómo gestionar el riesgo, porque en eso estamos entrando cuando estamos emprendiendo y estamos desde un modo pesimista. Uno diría, el emprendedor, si está en modo pesimista, no debería emprender, porque seguramente va a fracasar mucho más rápido.
pero una de las herramientas que traemos acá para los makers es, oiga, capacítese, estudie, úntese en lo que se esté metiendo. O sea, si está aprendiendo de construcción, pues vaya, métase el tema, si va a vender, no sé, cosas de construcción, pues vaya, métase al tema de la construcción, a las obras, hable con los maestros, como que se introduzca en esas actividades para que usted tenga una experiencia y pueda empezar a conocer gente, empezar a involucrarse. Si es emprendedor, empiece a estar en comunidades de emprendedores. En lo que sea que esté haciendo, empiece a aprender y poder bajar esos niveles de incertidumbre. Eso lo que me permite es que empiece a ver las oportunidades, y obviamente el pesimismo va a estar ahí porque está el riesgo, está el miedo, pero ¿cómo las gestiono? Porque cuando aparece el miedo, pues ahí entramos al otro tema del miedo, que es otro enemigo grandote del emprendedor, y el miedo pues nos paraliza. Estuve por ahí leyendo en algún blog y decía, oiga, la duda hace que la persona se mueva, mientras que el miedo paraliza. Yo no lo había entendido o nunca lo había visto así, porque decía, claro, si yo tengo dudas, pues yo normalmente mi reacción o lo que tengo que hacer es buscar cómo resolver esa duda. Entonces eso me lleva al movimiento, eso me lleva a ir a buscar algo. Mientras que si estoy viviendo desde el miedo, pues seguramente atado al pesimismo, pues lo que va a hacer es paralizarme y no lograr esos proyectos que tengo en mi cabeza. El tema del miedo ya lo hemos tratado en un podcast anterior, el podcast que hablamos de las emociones, que lo hablamos desde el coaching, pero hoy la idea es que lo hablemos un poco más desde el miedo a emprender. Existen como muchas clases de miedo cuando queremos emprender. Podemos tener miedo a lo desconocido, que es un miedo muy normal y es un miedo tan humano como la vida misma, porque tenemos un miedo al cambio, miedo a que realmente no sabemos qué va a pasar después, qué va a pasar si nos aventuramos a emprender, si las cosas van a salir bien, si vamos a salir como nosotros las queremos o no van a salir así. Digamos que ahí el miedo no es solamente cuando nosotros iniciamos nuestro emprendimiento. Pienso que está presente en todo el proceso y no es como esa parte mala, no lo veo así, sino es como aprender a identificarlo en qué momentos, cómo nos sentimos nosotros y sacar y gestionarlo mejor para tomar esas decisiones. Entonces, por ejemplo, cuando ya tenemos nuestro emprendimiento e iniciamos normalmente nosotros todos solos, eso lo hacemos todos los emprendedores. Ya cuando va creciendo el negocio, siento ese miedo a delegar, siento ese miedo a reconocer las cosas que yo realmente no conozco, de pronto cuáles son mis debilidades y cómo buscar ayuda y cómo puedo delegarla. Entonces ahí vuelve a estar presente el miedo. De pronto más adelante no llegamos a nuestro punto de equilibrio o como en toda empresa presentamos nuestros puntos de inflexión, podría decirse, y es también ese miedo a las pérdidas, a la parte económica, a crecer, como ese miedo también a crecer como empresa, porque también a veces lo creamos con esa mentalidad de que somos chiquitos y resulta que fue una idea excelente, nos la empezaron a copiar muchas personas y empezamos a conseguir clientes y también sentimos ese miedo porque no estamos como preparados para poder crecer en nuestro emprendimiento. O de pronto nosotros avanzamos, estamos convencidos de que tenemos el mejor plan de negocios y tenemos ese miedo a irlo cambiando y a ser flexibles y a irnos acondicionando a lo que el mercado y lo que el cliente requiere. Entonces vemos que está presente no solo para iniciar, sino en muchas partes del proceso del emprendimiento. Y es que es curioso que hasta miedo al éxito, que lo decía Adri, porque el miedo, yo creo que es, bueno, aparte de los otros, es uno de los enemigos del emprendedor, porque uno teme perder eso fijo que ya tenemos. Entonces, si soy empleado, pues obviamente tengo un salario, de ahí de ese salario fijo que tengo, pues tengo un estilo de vida. Entonces, el emprender, pues obviamente tiene un tema de incertidumbre grandísimo, y poder perder ese estilo de vida, pues es un miedo tremendo. Entonces, dar ese salto de fe y creerse en uno, que todos estos temas están muy relacionados, no es fácil. Y acá en este podcast queremos decirle a nuestros makers, oiga, esto no se desaparece, o sea, tiene que vivir con ellos, usted tiene que vivir con el miedo, tiene que vivir con el pesimismo y con los otros temas que vamos a hablar hoy, pero tiene que aprender a vivir con ellos. Es como cuando usted vive, cuando era estudiante en la universidad y vivía en un apartamento con otros compañeros y estaba el compañero con el que usted no quería vivir, pero tenía que vivir con él, pues así mismo usted tiene que aprender a vivir con todos estos temas que afectan la parte emocional y corporal de cada uno de nosotros como emprendedores. Ahí digamos que a mí me toca una frase o algo que encontré alguna vez. Decía, el miedo que nosotros tenemos pues viene de toda la cultura en el país que nos desarrollamos y demás, ¿no? Pero si vemos el salario como esa droga que se nos inyecta cada mes, en la que nos obliga a olvidarnos de nuestros sueños,
y es esa que nos lleva a estar en esa zona de confort sin tomar riesgos. Entonces ver si realmente esa droga que nos están dando mes a mes es lo que nosotros realmente queremos para la vida, o queremos ir cambiando e ir luchando por nuestro ideal y por nuestros sueños, ¿no? Porque si no nos vamos a quedar ahí con cada uno de estos sabotajes mentales que tenemos. Sí, eso también podemos tener un miedo a no saber cuando somos empleados. Ya hacemos las cosas todos los días, hacemos nuestro trabajo y nos da miedo que si vamos a emprender, o sea, tenemos todo controlado cuando estamos en un trabajo y no sabemos si cuando tengamos nuestra propia empresa vamos a saber qué decir, si vamos a saber dar las instrucciones, si vamos a saber cómo contratar, cómo liderar a la gente, qué tener que hacer. Pero entonces cuando tenemos ese miedo, lo que podemos decirles nosotros a los makers es que nosotros llegamos al mundo sin saber nada, sin saber hablar, y todo lo vamos aprendiendo. Entonces yo creo que el ser humano, conforme avanza y se va preparando y tiene más edad, tiene más experiencia, no puede darle miedo a aprender cosas nuevas, ya no puede tener ese miedo de no saber. Y si tenemos el miedo a fracasar o a equivocarnos, la única forma de aprender y de crecer es aprendiendo de nuestros propios fracasos. Y eso que está diciendo Edison nos lleva también a otro tema que es otro enemigo de los emprendedores, y es el tema de la ansiedad. El tema de la ansiedad yo lo llevo a, obviamente hay un tema psicológico y emocional, pero yo lo llevo a esa necesidad de que las cosas pasen rápido. Un emprendedor, y no sé ustedes qué opinan, pero un emprendedor cuando arranca a emprender debería, por ejemplo, tener dinero. O sea, no debería emprender 0 pesos. Pocos emprendedores arrancan con solamente una idea y pidiendo recursos a la familia o sacando un crédito, pero uno debería tener dinero para tener tranquilidad durante unos meses, calcular mínimo, yo diría que 6 meses, así muy, muy a ras, porque óptimo sería un año, que yo pueda decir, oiga, este año voy a emprender con tranquilidad, con paciencia, para poder sostenerme y que no tenga ningún como trauma económico y poder sacar adelante, y que el enemigo del dinero no se me vuelva un obstáculo, sino que pueda enfocar toda mi energía a sacar mi proyecto adelante, a conseguir clientes, a que mi oferta de valor sea la mejor posible, a que sea diferenciador ante los demás, a buscar mi nicho, mi segmento de mercado, a cómo me relaciono con los clientes, bueno, todo lo que es el modelo de negocio, y eso me permite que la ansiedad desaparezca un poquito. A veces nuestra mente y nuestro cuerpo van en diferentes velocidades, que lo hemos tratado cuando hablamos de temas de coaching, de los dominios del cuerpo, porque puede que tengamos muchas ideas, muchas cosas por hacer, pero no tenemos la energía o no nos alcanza el tiempo para hacer la realidad. Cuando tenemos poco tiempo y tenemos que presentar algún proyecto o queremos cumplir nuestras obligaciones importantes, la ansiedad nos prepara ante una situación que puede ser amenazadora o difícil, pero esta ansiedad también puede convertirse en una patología, porque podemos estar permanentemente nerviosos, podemos tener situaciones de estrés constante. A veces cuando estamos muy ansiosos no dormimos bien, esto puede llevarnos a cambiar nuestro estilo de vida. Hay personas que por la ansiedad empiezan a fumar, a comer más para intentar calmar esa ansiedad a corto plazo, y esto se puede convertir en un hábito que es perjudicial para nuestra salud. Precisamente lo que tú nos comentas, la ansiedad para mí se vuelve totalmente en una montaña rusa de emociones y en un desgaste tanto físico como mental que no nos permite disfrutar del proceso, sino estamos ahí pensando, generando esas acciones físicas y generando un estrés en nosotros que realmente a veces podríamos de cierta forma evitarlo si concentramos nuestra mente en lo que queremos hacer, si encontramos una verdadera motivación y un propósito que nos permita estar más enfocados y disfrutar todo el proceso de lo que vamos a hacer. Y mira que yo puedo decir que la ansiedad también es el resultado de pensar muy a futuro. Cuando las empresas hacen planes estratégicos a 5 o 10 años, se colocan unas metas bastante grandes, bastante agresivas, con unas expectativas muy altas. ¿Cómo cumplir esas metas tan agresivas o esos planes estratégicos que como empresa hay veces por la ambición y por querer ser mucho más grandes, pues nos colocamos, y eso hace que la ansiedad aparezca porque no vivimos el proceso tranquilamente? Obviamente, y siempre lo hemos dicho, hay que tener metas, pero hay que planear a corto plazo, porque no sabemos pues si la empresa llega una pandemia y pues nos cambia todos los planes,
o pasa algo trágico y pues ya no podemos cumplir. El poder planear a corto plazo con metas claras hace que podamos tener un control sobre cada una de las actividades y que no estemos tan ansiosos del resultado. Yo creo que dentro de las recomendaciones que podemos hacerles a nuestros makers, es importante prestar atención a esos hábitos que estamos perjudicando para nuestra salud, identificarlos y poder reemplazarlos por hábitos más saludables que pueden ayudar a gestionar esa ansiedad. Podemos de pronto hacer actividad física, si sean 20 minutos, media hora, hacer una actividad que sea agradable, que nos permita desconectarnos un poco de todas esas cosas que nos preocupan y, como lo decía Alexis, mirar las cosas más a corto plazo, no tener las cosas tan a largo plazo, no ser impacientes. El tema de la impaciencia va ligado con el tema que acabamos de tratar de la ansiedad, porque cuando emprendemos queremos que las cosas pasen de un día para otro. Por ejemplo, cuando comenzamos a hacer este podcast o cuando comenzamos a subir contenido a redes sociales, queremos ya tener miles de seguidores y miles de reproducciones así, que subimos un podcast y queremos que ya el podcast ya nos esté dando para monetizarlo de un día para otro. Y es difícil porque cuando miramos alrededor nos comparamos con otros que han conseguido ser más exitosos que nosotros, que por nosotros decimos, llevamos tantos episodios y no hemos subido los oyentes, y es normal, porque somos seres humanos, y no nos damos cuenta que nosotros seguimos y escuchamos a referentes que llevan años haciendo esta misma actividad y que ellos tampoco tuvieron éxito de la noche a la mañana. Y además su realidad es distinta a la nuestra y es algo que hacemos mucho los emprendedores, de querer hacer las cosas de un día para otro. Precisamente de acuerdo a lo que dices, queremos nosotros forzar esos proyectos y sí, como a la fuerza que ya sea exitoso y que estamos en ese sentido de la inmediatez. Entonces, muchas veces cuando forzamos el emprendimiento, ¿qué hacemos? Que entre más rápido vaya, pues acaba con esa buena idea más rápido, precisamente, porque no se dio el tiempo de irlo cultivando, de ir abonando como esa idea de negocio que se tiene e ir aprovechando esos espacios al principio para mejorar, implementar o ir aprendiendo de esas áreas que muchas veces tenemos falencias, ir creando todo nuestro contenido de valor que realmente sea interesante para cuando llegue ese cliente potencial, se quede pues enganchado con nosotros a largo plazo. Y cuando ya seamos exitosos y estemos full time, pues ya nos podemos dedicar como a estas cosas. Entonces, en principio, irlas moldeando, irlas creando para crear ese emprendimiento a largo plazo. Porque si empezamos a forzarlo y ese tema de la inmediatez y todo lo queremos ya, créanme que también la idea, la motivación se va a acabar muy rápido. Un emprendedor debe tener las 3P presentes: la paciencia, la perseverancia y la persistencia. Cuando hablamos de esas 3Ps, estamos hablando que en este camino, mínimo, un emprendimiento cuando arranca, como lo decía hace un rato, debería tener un año asegurado en tema económico como para no preocuparse con eso. Y otros 2 años para poder consolidar su proyecto, su oferta de valor, para que después de 3 años usted ya pueda vivir bien de su emprendimiento. Cuando usted sabe que es un proyecto mínimo, a 3 años, usted sabe que no tiene que ser impaciente, usted sabe que todo tiene un proceso, un paso a paso, y que tiene que preocuparse y enfocar toda su energía y sus esfuerzos en crear la mejor oferta posible, en que los clientes no se pongan a regatearle o a pedirle descuento en el precio, porque su oferta es tan irresistible que usted la ha trabajado mucho tiempo y que hoy en día usted puede elegir quiénes son sus clientes y quiénes no. Ahí es donde se debe realmente enfocar un emprendedor. Precisamente que siga como su curso natural, ¿no? Porque si vemos a mayor complejidad, pues mayor va a ser el beneficio y por ende aquí la presencia de la paciencia para alcanzar nuestro máximo potencial y lograr eso que queremos. Claro que estamos viendo la impaciencia como algo malo, y la impaciencia también es bueno cuando entran temas, por ejemplo, en ventas. Yo sé que tengo que cumplir unas metas. Obviamente las metas tienen que ser de acuerdo al momento de la empresa. Si es una empresa que está empezando, pues las metas tienen que ser acordes a esa situación. Y la impaciencia por cumplir, la impaciencia por empezar a crecer, la impaciencia por poder generar esa oferta de valor que hablábamos ahorita. Pero es que es como un límite entre no volvernos locos, pero tampoco quedarnos tan quietos, porque si nos quedamos muy quietos, pues nunca vamos a crecer como emprendedor.
precisamente lo que tú dices, ¿no? Cuando ya la competencia nos va cogiendo como esa ventaja y todo, también es bueno movernos un poquito al ritmo. A mí me encanta una frase de Robert Kiyosaki que dice: la gente no tiene la paciencia para construir un negocio por 3 años, pero tiene la paciencia para ir a trabajar durante 40 años. Y es precisamente aquí donde encontramos esos autosabotajes y todos estos que hemos dicho para sacarle esa excusa de poder iniciar con nuestro emprendimiento. Precisamente ese es el siguiente tema: autosabotaje, que es el que produce ese miedo que nos lleva a nuestro propio éxito. Puede las personas de alrededor decirnos precisamente que nosotros somos increíbles, que tenemos muy buenas ideas, que podemos lograrlo todo, pero ¿qué pasa en nuestra mente? Tenemos ese autosabotaje que nos va diciendo mediante una programación negativa que ya llevamos, que no somos lo suficientemente buenos, que nosotros no podemos, que no lo vamos a lograr. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros logramos el éxito en la escala que sea, pero logramos esas cosas que nosotros queremos, ¿qué nos dice la mente? ¿Nosotros realmente disfrutamos esos momentos de éxito o empezamos a decirnos, no, pero es que eso era muy fácil, eso cualquiera lo hace, eso yo lo conseguí por suerte, eso fue una casualidad, y no nos permitimos disfrutar de esos pequeños momentos de triunfos y logros? Y precisamente digamos que aquí podemos hablar un poco del síndrome del impostor, que precisamente es esto que les comento. No nos reconocemos, como dices Adri, y tener esos espacios para podernos aplaudir y para poder decir, oiga, sí, estamos haciendo bien las vainas, oiga, qué chévere que arrancamos con una idea y hoy en día ya tenemos ventas, hoy en día ya tenemos clientes, hoy en día ya tenemos recomendaciones o reconocimiento de nuestros mismos clientes. Todas esas cosas que al final se nos vuelven transparentes y creemos pues que es normal, pues hace parte del esfuerzo propio de un equipo de trabajo, de una idea, de ser persistentes, de ser consecutivos con todo lo que creamos como empresa o como emprendedores para poder tener el resultado que tenemos en ese momento. Entonces cuando entra y no nos reconocemos, sino que dejamos entrar esos autosaboteadores a nuestra vida, pues lo que hacen es que nos estamos dando palo nosotros mismos. Para resumir todo lo que hablamos en este podcast, para que entre el miedo, para que entre la impaciencia, para que entre la ansiedad, el pesimismo, y todo esto al final se vuelven en esos enemigos del emprendedor. Muchos de nosotros estamos involucrados en comportamientos autodestructivos que nos debilitan constantemente y no nos dejan alcanzar el éxito y la felicidad. Y lo que es más triste es que ni siquiera lo reconocemos, que los estamos practicando el autosabotaje porque lo hacemos inconscientemente, ¿sí? El subconsciente nos está tratando supuestamente de proteger y prevenir del dolor y de lidiar con el miedo, y lo que hacemos es autosabotearnos y dudar de nosotros mismos, de dudar de que somos capaces de enfrentar nuevos desafíos, y por eso a veces renunciamos a nuestras metas. Yo pienso que es un tema de manejo totalmente de la mentalidad que tenemos nosotros, porque nadie debería creer tanto en nosotros como nosotros mismos. Hoy precisamente en mis manos tengo un libro que se llama Cree en ti, de Ruth Nieves. Es un libro de autoempoderamiento, el que nos lleva a conocernos a nosotros mismos y empoderarnos y creernos que sí podemos. Entonces, normalmente lo que nos invita es que a nosotros no nos gusta estar como en ese silencio y encontrarnos con nuestro verdadero yo, con esos pensamientos que nosotros tenemos negativos y que son perjudiciales y que necesitamos de cierta forma exorcizar y ser capaces de nosotros reconocerlos. ¿Y cómo podríamos llevar esto, digamos, a la práctica para poderlo hacer? Haciendo yoga, tratando de hacer meditación e identificando qué es lo que a nosotros nos está afectando, cuáles son esas palabras que nos estamos utilizando mentalmente todo el tiempo, y empezarlas a cambiar por frases positivas, o empezar a darle un nombre a esos saboteadores que nosotros tenemos en la cabeza, que, como bien lo decía Edison, muchas veces ni lo reconocemos ni sabemos que están, pero cuando nos permitimos estos espacios, los identificamos, le damos un nombre, pensamos qué realmente me está afectando, y nos damos cuenta muchas veces que son hasta cosas sin importancia, cosas que no valen realmente la pena, y empezamos a eliminar todo lo que nos afecta negativamente, porque
realmente no nos está aportando. Oye, y es que todos estos enemigos del emprendedor me llevan a una pregunta, y es, ¿ustedes se imaginan que solamente el 1%, no más de Colombia, no lo llevo a todo el planeta, sino el 1% de los colombianos que tienen maravillosas ideas, que en algún momento de la vida encontraron algo que podían mejorar o se les ocurrió algo que podía solucionar un problema, pero que aparecen todos estos enemigos que le impiden emprender? ¿Ustedes se imaginan que ese solamente el 1% lograra sacar esos negocios adelante? ¿Cómo estaría Colombia? ¿Cómo estaría esta parte, no solamente desde lo económico, sino también desde los impactos a las familias, a los empleados, a un montón de que se mueve alrededor de lo que es el emprendimiento? Y a esa pregunta que nos hace Alexis, ¿qué pasaría si el 1% lograra combatir a estos enemigos del emprendedor y lograra llevar a cabo todas sus ideas? ¿Lograra derrotar estos enemigos de los emprendedores que hemos tratado en el podcast del día de hoy? Dejar el miedo, dejar la ansiedad, dejar la impaciencia, buscar la forma de no autosabotearnos, sino de buscar esa forma de no escuchar esa vocecita que nos dice que no podemos, sino de ser mucho más seguros de nosotros y de nuestras habilidades. Sería un país mucho más desarrollado, tendríamos muchas más oportunidades de empleo y la situación del país sería muchísimo mejor. Yo solamente tengo algo muy claro, y es que nosotros como Make Más y por medio de estos canales como el Makecast, que es nuestro podcast, si logramos llegar a personas que nos escuchan y logramos dejar un mensaje con estos enemigos del emprendedor y que las personas sepan que, como lo decíamos hace un rato, no van a desaparecer, o sea, no luchen contra eso, sino gestiónelo, sepan cómo viven con ellos para que no los bloqueen, sino que puedan seguir adelante con sus proyectos. Nosotros tenemos un objetivo muy claro que nos lo hemos trazado desde que arrancamos este proyecto, y es que la gente emprenda, la gente realice sus sueños, tenga sus proyectos de vida, viva de lo que realmente le gusta hacer. Gracias a Dios, y bueno, son pocas las personas que pueden vivir de lo que les gusta hacer, como los artistas o los futbolistas. También los emprendedores, cuando encuentran su ikigai, cuando encuentran su pasión, cuando encuentran eso que los mueve y lo monetizan, pues están viviendo de eso. Y eso es lo que queremos aquí en estos espacios. Queremos dejar este mensaje de que se pueden hacer las cosas, que se pueden, cuando les damos un nombre a los saboteadores, cuando le damos un nombre a eso que nos pasa por la cabeza, pues podemos tener un poder de control sobre eso para poder disminuirlo o gestionarlo o tenerlo más controladito para que no nos bloquee y salir adelante. Hay miles de oportunidades, lo vivimos de cerca cada rato cuando estamos acompañando emprendedores, cuando estamos acompañando proyectos, vemos a las personas con un montón de actividades que ni sabíamos que se podían monetizar, y desde ahí viven y desde ahí consiguen cosas, y al final pues son felices, porque eso es lo que busca uno en este paso por esta vida. Precisamente los invitamos a dar ese salto de fe, a que crean en ustedes mismos, crean en eso que ustedes quieren, que los apasiona y les mueve, porque es mejor dar ese paso y ver qué va a pasar y no quedarse siempre con la duda de qué hubiera podido pasar. Esta semana escuché a alguien que decía, en épocas de tormenta, unos lloran bajo la lluvia y otros caminan vendiendo paraguas. No hay un momento perfecto para empezar, el momento es hoy y es ahora. Bueno, makers, espero que este episodio les haya gustado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @makemas.co. No olviden suscribirse a este podcast. Escríbanos, comenten el podcast, compártanlo con su amigo emprendedor. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego, makers. Nos apasiona vibrar en la misma sintonía. Queremos estar más cerca de ustedes en estos espacios de aprendizaje. Síganos en nuestras redes sociales como @makemas.co. Visiten nuestra página web www.makemas.co y no olviden compartir con su amigo emprendedor.